Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los mayores quebraderos de cabeza para los padres suele ser cuando los bebés o los niños dejan de comer, que a veces nosotros pensamos que dejan de comer, pero realmente no es así. Los padres queremos tener siempre muy bien alimentados a nuestros hijos y esto es algo que a veces choca con lo que realmente van haciendo los niños a medida que van creciendo. Y esto podríamos decir que empieza desde el momento de la lactancia. Durante el tiempo que transcurre o que dura la lactancia, tanto materna como de fórmula, en el caso de la lactancia materna tenemos menos control, aunque sí es verdad que hay algunos signos, ¿no?, que nos pueden crear cierta preocupación en algunos momentos de esa lactancia, pero lo que os voy a contar se ve mucho mejor, por ejemplo, cuando los bebés son alimentados con leche de fórmula. Es lo que se suele denominar crisis de lactancia, o momentos en los que los bebés comen menos de lo que estaban comiendo hasta ese momento, y suele responder a etapas en el crecimiento, es decir, a escalones. Podríamos decir que va pasando el bebé a medida que va creciendo, y esto es algo que se repite a lo largo de todo el crecimiento en la etapa infantil hasta alcanzar, vamos a decir, el máximo de crecimiento. Durante esas etapas el bebé, a veces es muy evidente, otras no tanto, engorda, crece, engorda, crece, engorda, crece. ¿Y qué quiere decir? Que hay momentos en los que sus requerimientos aumentan, ese momento podríamos decir como de engorde, de aumento de reservas, y de repente en ese momento de mayor crecimiento dejan de comer, pero no dejan de comer, lo que están haciendo es ajustar lo que ingieren a sus necesidades, a sus requerimientos. Es como si yo lleno el almacén y antes de volver a llenar tengo que dejar que se vacíe un poquito, porque si no ya no cabe nada más. Algo parecido podríamos decir que ocurre con los niños en su etapa de crecimiento. En algunos niños esto es súper evidente, de hecho es un quebradero de cabeza, como os he dicho, para muchos padres, porque niños que normalmente comen muy bien, de repente, por ejemplo en la lactancia, dejan medio biberón, pero no dejan medio biberón una vez, es que de repente dices, joder, todo lo que yo le estaba preparando y que se lo terminaba, ahora no se termina ningún biberón, le pasa algo, al médico corriendo, y resulta que lo único que le pasa es que va a crecer, y cuando va a crecer ajusta ahí un poco lo que consume. Si nosotros eso vemos que no va acompañado de vuelta al ritmo habitual, ¿qué ocurre? Que entonces sí podríamos empezar a preocuparnos, pero va como un poco por etapas. Una de las etapas donde más se nota y donde más caprichosos se vuelven los niños y más dejan de comer suele ser alrededor de los 2 años. Hemos pasado ya la lactancia, pasamos la alimentación complementaria y ya estamos, bueno, encantados. Nuestro niño ya come casi, vamos a decir, como un adulto, texturas adaptadas, cantidades adecuadas, por supuesto, y de repente, cuando ya comía fenomenal, vamos a decir que alrededor de los 2 años, en algunos niños 1 año y medio, en otros podría ser un poquito más tarde, 3 años aproximadamente. A veces coincide con la incorporación también al colegio a partir de los 3 años. ¿Qué ocurre? Pues que los niños de repente dejan de comer, no solo en cantidad, sino que se vuelven caprichosos con lo que comen. Y algunos alimentos que antes comían con normalidad, de repente, ¡pum!, los rechazan. Dicen que no les gustan o que no los quieren. Si esto nos preocupa en exceso, deberíamos, por supuesto, buscar asesoramiento, consultarlo con el pediatra, pero generalmente responde a otra etapa del crecimiento en la cual se ralentiza. Es una época en la cual el crecimiento del cuerpo
de los bebés se queda un poquito estancado. Eso quiere decir que tienen menos requerimientos energéticos, sobre todo. Si la variedad de los alimentos que ingieres sigue siendo suficiente y nos aporta los nutrientes que necesita, no deberíamos preocuparnos, por lo menos hasta que pase un tiempo y veamos cómo va el crecimiento y la evolución de los bebés. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, en las curvas de crecimiento que tenemos en las cartillas de salud de los niños, las curvas no son así, una recta, sino, por eso se llaman curvas. Tienen un crecimiento exponencial al principio, luego se estancan un poquito y esa curva, que suele ser de 0 a 2 años, después pasa a otra, que vuelve a empezar el crecimiento hasta el final el final de la adolescencia. En esos casos se vuelve a estancar. Es decir, hay dos etapas, podríamos decir, bruscas de crecimiento acelerado, que podrían ser entre los 6 meses y el año y medio, 2 años de edad, y otra que sería con el inicio de la adolescencia, pues a partir de los 10, 12 años hasta los 14, 16, dependiendo de cuándo aparezca el desarrollo madurativo, y en ese caso es cuando se produce el mayor pico de crecimiento. Así que es importante que sepamos que ese dejar de comer suele ir asociado a un brote de crecimiento, es decir, es la etapa previa a un brote de crecimiento. Y en esos casos, ¿qué tenemos que hacer para no darnos con la cabeza en la pared? Porque a veces puede resultar muy desesperante. Y esto, ojo, porque hay veces que puede ocurrir en niños que no comen bien, y ahí tendríamos que hacer otro tipo de estrategias. Vamos primero con los niños que hasta ese momento comían muy bien y de repente dejan de comer, que no es que dejen de comer, sino que comen menos cantidad, y eso es lo que nosotros deberíamos vigilar. Es decir, si mi hijo anteriormente se comía un cazo de lentejas y ahora solo come medio, después se come la pechuga de pollo en vez de entera, se come media, sigue comiendo de todo, pero en menores cantidades, pues yo lo respeto. Le puedo poner siempre un poquito más, es decir, la cantidad habitual, por si se la come entera, que tampoco se quede con hambre, pero si deja parte del plato, lo respetamos. ¿Por qué? Porque los niños son capaces de autorregularse, de autorregular lo que ingieren para cubrir sus requerimientos, y por lo tanto debemos respetar esas señales que tienen de manera innata. ¿Qué ocurre cuando esa etapa se alarga demasiado? Es decir, pues pasa meses comiendo menos y vemos que no crece ni tampoco engorda, porque en esos casos ya os digo que responde a veces a una propia regulación. En esos casos podríamos tener algo que nosotros no hayamos detectado, que esté impidiendo una buena absorción de los nutrientes, que le esté dificultando las digestiones, que tenga falta de apetito por otras causas, pero no suele ser lo habitual. Así que en ese caso, si tenemos un niño buen comedor, con esto quiero decir que come de todo, que no es excesivamente caprichoso y que come carnes, pescados, legumbres, verduras, frutas, es decir, todos los grupos de alimentos. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Que nosotros tenemos un niño mal comedor de manera habitual, es decir, que es un poco selectivo, que le cuesta comer algunos alimentos y de repente deja de comer. Pues en ese caso deberíamos preocuparnos de ofrecerle aquellos alimentos que nutricionalmente son más densos. No solo hacer caso a sus caprichos, porque probablemente nos va a llevar hacia un tipo de alimentación más fácil, menos nutricionalmente interesante, menos nutritiva, más pasta, arroz, pan, es decir, alimentos que les resultan más fáciles a los niños, menos pescado, menos verduras, menos frutas. Todo ello debería formar parte de la dieta, al igual que los lácteos. ¿El niño rechaza la fruta? Se la puedo dar en forma de helado. ¿Que el niño rechaza las verduras? La camuflo en forma de salsa. Por ejemplo, en lugar de ponerle un filete con unos ramitos de brócoli, le pongo unas albóndigas con salsa, que son todo verdura.
cremas de verduras, por ejemplo. Es decir, hay otros formatos en los cuales puedo cocinar los alimentos para que no se vean, pero estén presentes junto con aquellos alimentos que les resultan más apetecibles. Una forma de estimular el apetito en los niños que dejan o que pasan por estas etapas de crecimiento que reducen su ingesta suele ser aumentar el tiempo que pasan al aire libre y mejorar la actividad física, que muchas veces va parejo: más tiempo fuera, más movimiento; más tiempo dentro, menos movimiento. Así que ahí también es una estrategia que podemos utilizar para mejorar esa alimentación y buscar siempre o tratar de seleccionar aquellos alimentos que nutricionalmente sean más interesantes, es decir, que aunque se consuman en pequeñitas cantidades, proporcionen todos los nutrientes esenciales que necesita el niño para mantenerse con un buen estado de salud y favorecer ese crecimiento que veréis cómo llega en poquito tiempo en la mayoría de los casos. Ya os digo que siempre hay que dar un pequeñito margen y no ponerse excesivamente nervioso. ¿Por qué? Porque los niños lo notan nuestros nervios cuando se trata del momento de la comida, y les damos o les estaríamos dando una herramienta para chantajearnos y conseguir otras cosas que ellos, bueno, pues igual les interesa más que la comida. Así que es algo que nunca deberíamos hacer, o al menos deberíamos tratar de evitar que se nos note ese nerviosismo relacionado con la comida. Y ojo, que nunca tampoco se debe ni premiar ni castigar con la comida, especialmente en algunas edades, que podríamos decir que estarían pues entre los 2 y los 6 años, que es un periodo importantísimo de la educación nutricional de los niños para favorecer una buena relación con la comida y unos buenos hábitos nutricionales, que a veces la cantidad no es lo más importante, sino que lo más importante es la calidad de lo que están comiendo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.